Génesis capítulo 37, versículo 15 al 24, leámoslo en el versículo 24. Leámoslo en el nombre de Jesús. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscáis? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ellos agua. Tomen su lugar, amados hermanos. Tenemos aquí lo que la Escritura nos habla en cuanto a la trágica historia de un adolescente. José tenía 17 años cuando sucedieron estos acontecimientos. Era un adolescente del cual comenzaba el desarrollo de su vida. Pero vemos en lo que hemos leído, y si hubiésemos leído mucho más, nos hubiésemos dado cuenta de cuánto hicieron por destruir a este joven, pero Dios estaba con José. Todos conocemos la historia de José, amado de su madre, apreciado de su padre, pero odiado por sus medios hermanos. Este joven, desde que nació, Dios ya estaba con él. En todas circunstancias encontramos, pero Dios estaba con José. Y no importa lo que sus hermanos podían pensar o creer hacerle daño, si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Por lo tanto, tenemos la certeza de cómo Dios protege a los suyos. Dios tenía mejores propósitos para este joven y Dios estaba con José. Esto lo repite la historia, mostrando la fidelidad de Dios en favor de lo que era José. ¿Pero qué? Ahora se le presenta la adversidad, algo que realmente nunca pudo él imaginarse qué le esperaba en este viaje que su padre lo envía a buscar a sus hermanos para ver cómo están. No se daba cuenta la conspiración que tenían contra él. Él, en una forma inocente, llega y seguramente contento al hallarlos. Pero qué, hermanos amados,
Estos tenían malos pensamientos contra él, pero Dios tenía mejores propósitos para José. Lo que el hombre quería hacerle mal, Dios estaba para el bien hacer de él. La adversidad realmente lo había alcanzado, lo había derribado a José, pero no su destino. Esto estaba en las manos de Dios. Pudieron ellos ver lo que comenzaron a hacer en este joven y deshacerse de él, pero la mano de Dios siempre estuvo en su favor. Los problemas comenzaron por la túnica de colores que Jacob hizo a José. Cuando él era un niño y creció en su adolescencia, Jacob le hizo esa túnica de colores. Esta túnica representaba que él era el segundo después de Jacob. Él era cabeza de familia. Y esto sus hermanos no lo podían ellos tolerar. Imposible de que ese hermanito, habían 10 hermanos mayores que él, hombres ya de más edad, y él sería el jefe. No, dije, imposible. Pero Dios tenía mejores propósitos para José. Y José tenía el derecho de lo que es la primogenitura de la familia de Jacob, no Rubén. Vemos en la Escritura Rubén, el primogénito de Jacob y de Lea. Esto fue por causa del hombre, no por causa de Dios. Cuando Jacob hizo trato con Labán, padre de Raquel, le dijo que le trabajara 7 años gratis y al final de los 7 años le entregaría a Raquel por esposa. Jacob trabajó 7 años por Raquel, ese fue el trato. No solamente delante de Labán y Jacob, sino delante de Dios. Esto era lo que se había tratado. Cuando se cumplieron los 7 años, Jacob le dice, se cumplieron los 7 años, ahora dame mi esposa. Y él le dice, sí, pero vamos a hacer una pequeña ceremonia. Vamos a invitar a los vecinos y amigos y se te va a entregar Raquel. Pero ¿qué le dice Jacob? Le dice Labán a Jacob, vete para tu cuarto, allá te llevaré a Raquel. Jacob se va a esperar a que Labán le llevara a Raquel. Hicieron la ceremonia, pero como entonces no había luz eléctrica, tampoco lámparas Coleman, no había luz. Esa habitación estaba oscura. ¿Qué hace Labán? No le da a Raquel, sino Lea. Y claro, en la noche los oscuro la llevó y él la recibió. Seguramente le decía a Raquelita de cuántas cosas le llamó. Y Lea, en la mañana fue el reclamo, cuando se da cuenta que no era Raquel, era Lea. Y le dice, ¿por qué me has engañado? Labán no le fue sincero. Es que no, le dijo, aquí no se puede dar la segunda antes que la primera. Trabaja otros 7 años y entonces te la daré. Trabajó 7 años más. En esos 7 años, la familia de Lea creció. Tuvo los hijos que iba a tener, entre ellos pues Rubén, que le llamaban primogénito. Sus sirvientas, Bila y Silpa, también tuvieron familia. Y Raquel, todavía no. Raquel fue dada
después de esos 14 años que esperó, y tardó en que naciera José. Pero eso no importó delante de Dios. José era el primogénito y no Rubén. Que haya nacido después de 10 hermanos, no importa. Dios tenía ya que José sería el jefe de familia. Y esto, hermanos, Jacobo, en una forma, por decirlo así, como una visión de Dios, elige a este pequeño para que fuera el jefe de familia. No lo aceptaron sus hermanos, pero Dios sí lo había puesto en la línea. Era delante de Dios el primogénito. Y esto fue para José, que él tenía ese derecho de la primogenitura. Vemos, hermanos, que la envidia destruye no solo la familia, sino a todos aquellos que están involucrados en estas cosas, los destruye. ¿Por qué? No aceptan lo que Dios ha dispuesto. Piensan en el derecho del hombre, no en lo que Dios está demandando. Los problemas comenzaron por causa de esa túnica. ¿Cómo era que ellos veían a su hermanito y que él fuera el jefe de ellos? Imposible. Por lo tanto, hermanos amados, lo odiaron a José desde que era un niño. El odio lo tenían todos sus hermanos mayores contra él. Lo odiaron más por causa de sus sueños. Dios estaba mostrando a José qué sería él en el futuro para esta familia. Los hermanos no lo entendían así. En los sueños Dios estaba mostrándole a José la preeminencia que él tendría en la familia. Y el primer sueño que tuvo, que Dios le da, es que estaban cortando trigo y que el manojo que José había hecho lo puso y quedó derecho. Y todos los manojos de todos sus hermanos vinieron y se inclinaron al manojo de José. Con esto estaba mostrando que sus hermanos se iban a inclinar hacia José. Y esto lo vieron algo extraño, pero siguió nuevamente José con otro sueño. Y en una forma inocente, él les contaba, creyendo que sus hermanos lo iban a apreciar, pero lo odiaron más y más cuando él soñó que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban hacia él. ¿Esto qué pasó, hermanos? Los hermanos dijeron, imposible que nosotros nos inclinemos hacia José. Eso imposible. En menos de 20 años se estaba haciendo realidad. Porque Dios es quien lo determina, no el hombre. El hombre piensa, pero quien actúa es el Señor. Nada sucede sin que Dios no lo permite. Eso tengámoslo. Nada sucede. Vemos cosas que a veces negativas en nuestras vidas. Dios quiere moldear nuestras vidas. Dios está dándonos algo que realmente no entendemos. Y Él les dice, todos mis sueños son que ustedes se van a inclinar a mí. Dijeron, no, nos vamos a quitar de no importa ver qué es lo que pasa en sus sueños. Esa fue la idea de ellos. Por todo esto, los hijos de Lea, de Bilha y Silpa, estos odiaron a José al grado de quererlo asesinar.
Pero Dios estaba con José. Dios verdaderamente lo cubría de todo aquello que pensaban. El Señor sabía que Él lo protegía. No había problema que viniese. Esto fue el motivo para que lo lanzaran a José en esa cisterna seca. Deshacerse de él. Y más tarde venderlo. Vemos, José fue vendido por 20 piezas de plata. Ahora, el futuro brillante que tenía José con su padre, ahora parece que se ha esfumado. Ahora todo se viene abajo. Cuando los ismaelitas se los compran a sus hermanos y le ponen una soga en su cuello, lo amarran a un camello que lo siguiera, no para que él se subiera, sino que lo siguiera. Este muchacho los ve por última vez y solo ve sus espaldas, oye las risas de alegría de ellos. ¿Qué queda en este joven? Los mira por última vez, pero ve que todo está perdido. No hay ayuda. Les pide ayuda y todos se la niegan. ¿Qué le queda? Llorar, llorar este joven. Podría decirse, se acabó José. Dios estaba dando los primeros pasos para mostrar quién había escogido el Señor para ser el patriarca de los patriarcas. Y vemos que aquí José pensaba en sus sueños. ¿Qué sería de sus sueños? Y ahora camino a ser un esclavo, a llegar a Egipto, donde no había ninguna familia en quien apoyarse. Lo vio todo perdido, pero no el Señor. Sabía que lo estaba poniendo en el lugar que Él había puesto para José. Sus sueños lo señalaban que Él sería el jefe de familia de los hijos de Jacob. Él sería quien sería un segundo padre para ellos, pero no lo querían entender ni lo quisieron. Dios tiene mejores planes para cada uno de nosotros. Podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos alcanza, pero Dios tiene mejores planes. Creemos, hermanos y hermanas, que Dios tiene mejor destino para cada uno de nosotros. Ahora venimos, nos reunimos para darle la adoración y alabanza al Señor. Pero no sabemos qué es lo que Dios nos tiene preparados. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Para nosotros solamente es que venimos a adorarle y nos vamos de regreso y ya lo hicimos todo. Dios sabe para dónde nos estamos encaminando. La gracia del Señor está a nuestro lado. ¿Qué tienes, hermano, hermana, que no los puedes perder en un momento? Las dificultades te llevan todo. Cuando llega la dificultad, entra a su casa, arrasa con todo. Lo que menos uno puede pensar, todo se pierde. Pero hay algo que la dificultad nunca se puede llevar y es su destino. Ese está escondido en las manos de Jesucristo. Él sabe qué va a ser de usted mañana. Nosotros no sabemos. Que estamos en sus manos, eso sí lo sabemos. Que Él ha prometido pelear nuestras batallas, sí,
Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Lo sabemos, solo falta que le creamos. Él tiene mejores promesas. Pero qué, hermanos, estamos en la mejor posición nosotros. Tú eres un hijo de Dios, no importando que eres negro o que eres blanco, que eres joven o que eres viejo, que eres hombre o que eres mujer, esto no importa. En las manos de Dios somos uno en su nombre y eso Él lo tiene para con nosotros. Tú eres una elección de Dios. Él te ha elegido. Somos hijos de Dios. Por promesa, Él dice que los que creen en su nombre les dio derecho a ser hijos de Dios. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra identidad. Aunque algunos no lo creamos, pero lo somos. ¿Cuántas veces gente que se siente orgullosa porque son familias de un político? Orgullosos, tal vez son familias lejanos. Yo conozco a un hombre que en su juventud él decía, yo soy hermano de un coronel. Soy hermano de un coronel y que cuidado con él porque su hermano era coronel. Y le dije, bueno, ¿y por qué estás así? ¿Por qué no vas que él te ayude? El problema es que no lo conozco. Y confiando en alguien que ni siquiera conoce. Hermanos, realmente la peor desgracia, confiar en el hombre antes que en el Señor. Somos nosotros, los hijos de Dios. Tú eres y sigues teniendo el destino en Jesús. Tu identidad está presente en el Señor. Somos escogidos. Bienaventurados, dice la Escritura, aquellos que sin verle le creyeron. Ese es el premio que Dios nos ha premiado. No lo conocemos, no lo hemos visto, pero le hemos creído. Eso es lo importante. ¿Cuánta gente se pone a creer cosas que a veces los brujos les dicen? Y eso no sucede. Pero lo que Dios promete es una realidad. Solamente tenemos que Él esté con nosotros y lo sabemos. No permitamos que el problema nos atrape. Los problemas no durarán toda la vida. Son pasajeros, hermano. A veces decimos nosotros, yo no puedo salir de esta situación. Algo quiere el Señor moldear nuestras vidas. Muchas veces Dios usa la aflicción, la angustia, la calamidad para que le busquemos, para que le creamos. Dios transforma la miseria y la calamidad en bendiciones. Aquello que uno ni cuenta se da de cómo las bendiciones de Dios van llegando. Pero necesitamos creerle, porque eso es la promesa. Al que cree, todo le es posible. Pero para el incrédulo, no hay nada, no hay promesas de nada. Solamente una perdición. Tenemos, hermanos, este destino asegurado en nuestro Dios. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables, Dios nunca se retracta de su promesa. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Lo cantamos en corito. Conocemos perfectamente bien. Las promesas del Señor son fieles, son verdaderas.
Depende de nosotros echar mano a ella. Señor, tú has prometido esto. Le estamos diciendo, son promesas tuyas. Por lo tanto, de nosotros depende creerle. Nosotros no somos llamados a ser jefes de familia. No, ninguno. Pero somos llamados a ser hijos de Dios. ¿Qué es el mejor título que podemos tener en este mundo? Llamarnos hijos de Dios. Creer que Él tiene para con nosotros esa promesa tan grande. Cuando uno pierde su trabajo, este es un ejemplo de cómo nos sentimos de abrumados. Cuando pierde ese trabajo que tal vez a uno le daba la oportunidad de tener una forma de vida estable para su familia, un trabajo que pensamos estaría de por vida con nosotros. Qué bonito, pero cuando esto de repente cambia todo y lo perdemos, qué duro es. Vienen esas voces a nosotros, esos pensamientos negativos. ¿Quién me va a dar un trabajo? ¿Cómo podré pagar mis deudas? Las cuentas que son así y son allá. ¿Cómo podré hacerlo? Solamente el que no ha vivido una situación de esta no lo entiende. Yo lo he vivido 2 veces en empresas que verdaderamente creí que hasta ahí me iba a jubilar. Hermanos, tuve la oportunidad de trabajar en un banco. Cuando yo fui ascendido a contabilidad, porque yo estudié contabilidad, que no lo terminé, sí, pero lo estudié y sabía que conocía de eso. Me habían ascendido y el jefe me dice, aquí te vas a jubilar con nosotros, porque este trabajo no va a terminar. A los 15 días el gobierno de Duarte nacionaliza la banca, muchos recuerdan. Y el banco donde yo trabajaba ordena cerrar operaciones. En menos de un mes todos afuera. Qué duro se siente. Y se piensa, ¿cómo? Hermanos, yo lo pensé, pero Dios tenía algo mejor todavía que ese banco. Dios tenía algo preparado mucho mejor. Porque Dios quita los apoyos, aquellos apoyos que nosotros confiamos en ellos antes que en el Señor. Y Dios nos lo quita para que dependamos de Él. Si somos dependientes del Señor, veremos la mano del Señor en nuestro favor. Cuando creemos lo imposible para nosotros es todo lo posible. Cuando creemos que estamos acabados, estamos en la mejor posición. No nosotros, Dios es quien hace esa obra, hermanos. Recuerde tu destino y di, ¿qué tengo que no puedo perder? Hoy soy hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿qué nos va a faltar? Él sabe y conoce nuestras necesidades. No hay mejor cosa, esa confianza. ¿Sientes que esos problemas te lanzaron a una cisterna seca como José? ¿Piensas así? Estoy acabado. Donde la persona dice, soy incapaz de salir de todo esto. Así es. Por nuestros medios es incapaz uno de salir, pero con la mano del Señor todo lo podemos. Recordemos a Pedro cuando se hundía en ese mar embravecido.
un hombre que confiaba en sí mismo porque era un pescador. Los pescadores son grandes nadadores. ¿Pero qué? Vio la angustia y él no dijo, no, Señor, ya voy a salir al otro lado. Señor, sálvame. Miren qué oración tan pequeña, pero tan efectiva, cuando se pone la mirada en Jesús. ¿Y qué nos dice? El Señor extendió su mano y lo sacó. No de eso nos ha sacado a nosotros. Cuando menos hemos esperado, la bendición está de nuestro lado. Debemos saber, hermanos, Dios nunca quebranta sus promesas. Nuestro Dios no es político. El político, ¿qué cosas no ofrece? Yo recuerdo de un político y le dice a un amigo, mira, esos cheros bien cercanos, ¿verdad? Mira, vos has prometido tanto. ¿Crees que lo vas a poder cumplir? No, hombre. La gente lo que quiere es saber lo que uno le dice, aunque no se cumpla. ¿Por qué? Palabras de político, pero nuestro Dios lo que promete lo cumple. Sea positivo o sea negativo, se lo cumple. Positivo o negativo, Dios se lo cumple. Le promete la salvación, pero también si usted la descuida, la bota, la deja, la menosprecia, lo que Dios hace también tiene su lugar esperándolo. Pero no es que Dios lo quiera hacer, usted lo eligió. No hay mejor cosa, elijamos la voluntad de Dios. Elijamos esa vida que nuestro Dios tiene. Y vemos, hermanos, que las promesas, por sobre todo, Dios nos ama, no importando tu infidelidad, no importando tu menosprecio a veces con tu hermano, ignorando la palabra del Señor, pero Él te ama y momento vendrá que te sacará de esa situación que has caído cuando clamamos, ayúdame, Señor, yo solo no puedo. Si somos dependientes, recibiremos la ayuda, pero si somos independientes, nosotros, que vea el Señor qué nos hace nosotros. Recordemos que la muerte, hermanos, todos la tenemos tan cercana. Pero para un creyente, la muerte no es más que un nacer de nuevo. Es nacer otra vez en el Señor. No estamos perdidos. En un nuevo amanecer para todos los que son hijos de Dios. Eso nos espera. Creámosle, no estamos solos. Dios verdaderamente nunca podremos ir a un lugar donde Dios no esté. Podemos estar en un lugar que creamos aquí nadie me conoce. Dios está de tu lado. Si hablas cosas negativas, no, así como esta gente aquí no sabe que soy creyente, Dios lo está escuchando. Para que Él le diga que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella. Es porque hay un oído que le está escuchando. No se atenga, hermano, hermana. He escuchado creyentes que dicen, no, es que así es mi forma de ser. No se equivoque. Somos llamados a ser nuevas criaturas, no a quedarnos santos mal hechos. Recuerdan que nuestro pastor general así decía, cuando se sabía un hermano problemático, es que estos son santos mal hechos, pero por estar mal hechos, van para otro lado. Somos llamados a ser nuevas criaturas en Jesús, no a quedarnos como estamos,
sino a ser nuevas criaturas. Dios está como guerrero victorioso, pelea nuestras batallas. Y por Él somos victoriosos. Él está en nuestra ayuda. En medio de todo aquellos días difíciles que exige tener fe, confianza en el Señor, Él está esperando un llamado nuestro. No es que nos quedemos solamente así, hermanos. La muerte de Jesús sigue salvando almas que están dentro de cisternas secas. Eso tengámoslo por presente. Nuestro Dios está cada día llamando. Tenemos amigos aquí. No piensen que han venido solamente por una casualidad. Dios los ha traído. Para todo hay un principio. Yo recuerdo cuando vine al Señor y dije, voy a ir a probar a ver cómo es allí. Y ya cuántos años, más de 50 años. Y ahora me siento mejor que todavía en ese tiempo. ¿Por qué? Dios transforma, hermano. Dios nos da lo que nosotros no podemos alcanzar por nuestros medios. Esa felicidad en medio de un mundo que agoniza. Por lo tanto, estemos, hermanos, seguros. José pasó de la adolescencia y su juventud, imagínense. La adolescencia y la juventud pasó como esclavo y como prisionero. Primero fue esclavo de Potifar. Pero la viejita de Potifar no estaba tan satisfecha con él y quiso echar mano de José. Y eso lo hizo que lo llevaran a la prisión. Esas prisiones, según se dice, quedaban a morir en esos lugares. ¿Qué pasó, hermanos? El Señor estaba llevando a José para donde él había pensado. José pasó todo ese tiempo, pero ahora se llegó el momento, hermanos amados, de dejar la derrota atrás. Y ahora José entra en victoria. El Señor sacó a José de la prisión. ¿Lo sacó para qué? Para que él fuera el Señor de Egipto. No para volver a ser esclavo, sino para ser Señor. El segundo después de Faraón. Faraón le dijo todo lo que era él, la autoridad. Hasta le habló de su casa, menos de su esposa. Pero sí le dio la orden que por su palabra se debía de gobernar. Ahora sí. ¿Ahora qué? Se llegó el tiempo que sus hermanitos se iban a inclinar delante de José. Y ya conocemos en este capítulo de cómo los hijos de Jacob, los que lo vendieron, los que se burlaron, los que quisieron asesinarlo, llorando, se arrodillan delante de él. ¿Ahora qué? ¿José usa de venganza? No. Un hijo de Dios nunca piensa en la venganza, sino en la compasión. Recibimos de compasión, pues demos de compasión. Somos perdonados, aprendamos a perdonar. José les dice, ustedes pensaron mal en mí, pero Dios lo encaminó para bien. No temáis, yo los alimentaré. Cuando estaba en lo que era aquella dificultad alimentaria que había. Y ellos, ahora avergonzados, le piden perdón. Pero Él les da seguridad. ¿Por qué? Ahora Dios les está mostrando que Él es el jefe de familia. No era Rubén, Él. Ahora, desde ese entonces, Él, hasta que murió, dejó de darle la alimentación a este pueblo. Los sucesos, hermanos,
lo que le sucede puede ser malos. Sí, pueden ser malos, pero Dios los convierte en bien. Dios convierte los sucesos en resultados en buenos, no para malos. Nunca dudemos del Señor. Sepamos que de cada vez que nosotros nos mostramos cercanos al Señor, tenemos buenos resultados. La duda nunca, hermanos, tiene una solución. La duda lo que hace es confundir a la persona. Eso es lo que hace la duda. Pero Dios los transforma en victoria. Aquello que dudamos, Dios lo convierte en una bendición para cada uno de nosotros. Salgamos de esa cisterna seca, no para ser vendidos, sino para recibir al Señor Jesús en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. La gloria y la honra, la alabanza es de nuestro Señor Jesús. Gracias a ese Dios misericordioso que tenemos. Un Dios que verdaderamente nosotros le debemos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Porque transformó nuestras vidas. Y sigue transformando. Yo antes pensaba en una palabra que el Señor dice, vino a buscar malos y buenos. Esa palabra es que a mí me sonaba continuamente. ¿Por qué en la Escritura dice que Dios vino a buscar malos y buenos? ¿Por qué no dicen buenos y malos? Porque el bueno vaya adelante y después el malo. ¿Por qué? Decía yo, ¿por qué se dio eso? Hasta que por fin en una noche entendí, porque los malos se transformarán en buenos. Venimos nosotros al Señor no por buenos, sino por malos. Ahora somos nueva vida, tenemos una nueva vida, una nueva fe, un nuevo pensamiento, una nueva actitud. Somos transformados en buenos. Es lo que Dios hace con el hombre.